Hola a todos. Hoy tenemos el segundo Getsemaní del Santuario de Fátima. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Virtual, porque estamos en el mes del Sagrado Corazón. Entonces vamos a hacer este peregrinaje virtual a la ciudad del Sagrado Corazón, justamente en Francia, la ciudad de Paray-le-Monial. Y para empezar justamente este peregrinaje, nos vamos a poner en oración y vamos a pedir a Dios que nos ayude a entender este misterio del amor del corazón de Cristo, que busca salvarnos, que busca amarnos y que nos ha amado hasta el extremo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Santa Margarita María Alacoque, ruega por nosotros. San Claudio la Colombière, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces, en este peregrinaje virtual vamos a visitar 3 lugares principalmente en esta pequeña ciudad de Paray-le-Monial. Pero antes que eso, vamos a ver justamente en el mapa de Europa una cosa que es muy interesante de destacar. Allí ustedes ven en Francia, la ciudad de Paray-le-Monial, 1673, y después ven también en Europa del Este, en Polonia, Cracovia, 1931. Son justamente los 2 lugares, de un modo muy curioso, donde Cristo aparece en Paray-le-Monial. Le aparece a Margarita María Alacoque, una religiosa de la Visitación, fundada por la Congregación de la Visitación, fundada por San Francisco de Sales y Santa Juana Francisca de Chantal. Y en Polonia, en el 1931, Cristo aparece también a otra religiosa de la Congregación de las Hermanas de la Misericordia, Sor Faustina Kowalska. Entonces, estas 2 apariciones están realmente muy unidas, porque son justamente 2 realidades del mismo misterio del corazón de Cristo. Es decir, en Paray-le-Monial Cristo manifiesta su corazón, manifiesta el amor de su corazón y todas las promesas que siguieron a este amor al corazón de Cristo que se da por los hombres. Y en el Paray-le-Monial Jesucristo llama a Margarita María la heredera de su corazón. Y en Cracovia Jesucristo aparece a Faustina Kowalska para manifestarle el amor misericordioso de su corazón divino. Entonces son 2 realidades que están realmente son complementarias. Y Cristo va a llamar a Faustina Kowalska la secretaria de la Divina Misericordia, ¿no? Realmente muy interesante de notar cómo estas 2 apariciones son las 2 únicas apariciones de Cristo en el mundo que llevan un mensaje para toda la humanidad. En los años 1300, es decir, a inicios del siglo XIV, Santa Gertrudis, que fue una de las primeras que tuvo una revelación y un contacto con Jesucristo a través de la oración, y donde ella justamente puede también apoyar su cabeza en el pecho de Jesucristo, a la manera como sucedió con San Juan Apóstol, y que fue también el mismo, esta aparición que tiene Santa Gertrudis, sucede el mismo día de la fiesta de San Juan Apóstol, que es el 27 de diciembre, y
coincide exactamente también el mismo momento en el que Margarita María, en el 1673, tiene la primera aparición donde ella también puede reclinar su cabeza en el corazón, en el pecho de Cristo, ¿no? Entonces, Santa Gertrudis, en el siglo XIV, en esta primera aparición, le pregunta a Jesucristo por qué no revelaba todos los misterios de su corazón divino. Y Jesucristo le responde a Santa Gertrudis y le dice: la elocuencia de los latidos de mi corazón se revelarán en los tiempos modernos, para que el mundo envejecido pueda volver a encenderse en el amor de mi corazón. Entonces, realmente muy interesante ver cómo ya en el siglo XIV los designios de la providencia divina preveían que en los tiempos modernos, lo que fue en su momento el siglo XVII y después XVIII, con todo la difusión de la devoción al Sagrado Corazón, se cumpliera esta promesa que Cristo le hace a Santa Gertrudis. Entonces, que el mundo envejecido, el mundo enfriado del amor de Jesucristo, pueda volver a encenderse en ese amor de su Sagrado Corazón. Entonces vamos a empezar a visitar estos tres lugares, principalmente de esta pequeña ciudad de Parelemonial, donde Cristo elige manifestar los tesoros de su corazón divino. Lo primero que tenemos cuando llegamos a Parelemonial, lo que nos llama enormemente la atención, es esta abadía, que hoy en día se llama la Basílica del Sagrado Corazón. Esta basílica, en un primer momento, y sobre todo en el siglo XVII, cuando empezaron las apariciones de Cristo a Margarita María, no tenía nada que ver con el Sagrado Corazón. Era simplemente la iglesia parroquial, prácticamente, del pueblo de Parelemonial. Esta abadía fue construida en el 971 por el conde Lambert de esta región de Francia. Le pide a San Majel de Cluny, que era la grande abadía benedictina, le pide que funde justamente un monasterio en esta ciudad de Parelemonial. Y entonces Majel de Cluny construye esta iglesia y el monasterio adjunto. Hoy en día, o sea, después de tanto peregrinaje que se empezó a hacer con respecto a las apariciones de Cristo a Santa Margarita María, transformaron esta basílica, esta iglesia parroquial, en el siglo XIX la nombraron basílica con el título justamente de Basílica del Sagrado Corazón. Pero ciertamente que la que nosotros conocemos como Basílica del Sagrado Corazón en Francia es la Basílica de Montmartre a París, que fue también hecha en el siglo XIX. Al interior de esta iglesia, que es una iglesia románica, estilo románico, al exterior, con grandes torres, donde se ve sobre todo la altura, que es justamente esa altura para llegar al cielo, para llegar a la eternidad. Se puede ver en esta foto también el ábside y toda la construcción típica de la época románica. Estamos hablando de inicios del medioevo, en el siglo X. Aquí se ve al interior, ven cómo se ve una iglesia que es alta. Al interno se empieza a vislumbrar el estilo gótico, gótico francés, y después se ve también el ábside con este fresco. El fresco realmente es muy interesante porque es un fresco que data del siglo XV, pero fue descubierto en la restauración de la iglesia en el 1930-36. Pasemos ahora a la capilla de las apariciones, el segundo lugar, que es el lugar más importante, por así decirlo. Está a algunos metros de la Basílica del Sagrado Corazón, y es el convento de las Visitandinas, el convento donde vivía Santa Margarita María Alacoque. Este convento fue fundado entonces por las hermanas Visitandinas, que son las hermanas fundadas por San Francisco de Sales y Santa Juana Francisca de Chantal. En este convento entonces vivía Santa Margarita María, y ellas se ocupan justamente de la educación de pequeñas niñas
era a la época, que justamente Santa Margarita ya había estado un primer año en el 1670. Ella es ayudante de enfermeras y después pasa justamente a ser educadora de estas pequeñas niñas de la ciudad de Paray-le-Monial. Bien, en esta iglesia, como se ve justamente, aquí se ve el convento y la iglesia. En esta capilla es donde se realizan las apariciones del Sagrado Corazón. En el 1673, la primera aparición, la primera grande aparición, la segunda aparición en el 1674 y la última grande aparición de Cristo a Margarita María en el 1675. Luego Margarita María va a tener otras apariciones, inclusive de la Virgen María hasta los años 80, que son, podemos decir, apariciones menores, pero que van siempre a complementar estas tres grandes apariciones del Sagrado Corazón. Aquí tenemos en el arco de entrada de la iglesia, justamente dice: en esta iglesia nuestro Señor reveló su Santísimo Corazón a Santa Margarita María. Vamos a ver ahora algunas antiguas fotos de la iglesia, de la capilla, de este convento de la Visitación. Como siempre, en estos años las iglesias son realmente muy lindas, tienen además de que se celebraba la misa de rito conocido hoy como rito extraordinario, rito tradicional, entonces los altares estaban siempre hacia el retablo, pero ya se ve aquí, esta es una capilla, va a ser la misma capilla de las apariciones, años más tarde de la muerte de Santa Margarita María, donde ella ya está puesta está expuesta, ya siendo sierva de Dios. Se ve el altar y se ve un pequeño retablo que se había hecho donde se ve Jesucristo, el corazón de Cristo, que le aparece a Margarita María. Las rejas del claustro donde estaban las hermanas y donde Margarita María tiene justamente las tres grandes apariciones de Cristo. Presumiblemente Cristo estaba expuesto en el Santísimo Sacramento, en este lugar, y es aquí, en este lugar, donde aparece Cristo a Margarita María. Otra visión del coro y del presbiterio, donde fueron justamente las apariciones. Aquí también tiene lugar, después vamos a hablar un poquito más adelante, tiene lugar la misa que celebraba Claudio La Colombière, que fue el director espiritual de Margarita María y el que va a autentificar las apariciones de Santa Margarita, de Cristo a Santa Margarita. Él, cuando le da la comunión en este lugar, allí también Margarita María tiene una visión, la visión de los tres corazones. Vamos a hablar más adelante de eso. Otra visión de la capilla original de la Visitación, donde fueron las apariciones. Aquí se ve el retablo, después el retablo que, sobre todo después de la Revolución Francesa, finales del siglo XVIII, queda bastante destruido y después se comienza a restaurar a inicios del siglo XIX, pero después, ya en el siglo XX, sobre todo con la reforma del postconciliar, la capilla queda modificada, como ustedes la ven acá, completamente modificada. Se conserva solamente el coro de las hermanas, donde vivió Santa Margarita María, y el lugar donde se hizo la tumba de Santa Margarita María. Pero todo lo que es el retablo cambió absolutamente. Está solamente el fresco, que es lo que nosotros nos vamos a detener un poco más, un fresco bastante moderno, pero interesante de notar las imágenes que se han querido poner en este fresco, un poco para contar la historia del Sagrado Corazón y de las apariciones a Santa Margarita María. Ante todo tenemos en este fresco el Cristo, como ustedes lo ven, que es el Cristo crucificado, así se le aparece a Santa Margarita María, y sobre todo se ve que del corazón de Cristo sale una luz que ilumina, y de ese corazón empiezan a salir círculos de luz que va a iluminar todo, prácticamente todo el fresco, con el fuego. Es justamente lo que Margarita María ve. Ella ve ese corazón que se enciende
empieza a irradiar luz y fuego, justamente esas llamas del amor, porque el corazón de Cristo le dice a Margarita María, le dice: el fuego de mi amor, la luz de mi corazón, ya no lo puedo contener, y por tanto quiero justamente extenderlo a todos los hombres. Entonces es ese fuego de amor que está contenido en el corazón de Cristo y que quiere llegar a cada uno de nosotros. Y después alrededor se ven justamente las distintas imágenes, figuras que entran de lleno en este misterio del Sagrado Corazón. Ante todo se ve la Virgen María, justamente aquella que ve el corazón de Cristo traspasado. Y después vemos también a cada lado, por un lado el apóstol San Juan, que es el primero, por así decirlo, que tiene la gracia de tocar el corazón, sentir los latidos del corazón de Cristo. Se dice justamente, y esto es San Agustín el que lo dice, el apóstol San Juan, por haber reclinado su cabeza en el pecho de Cristo, tuvo la gracia de entender los misterios más profundos de nuestro Señor. Y por eso que él empieza relatando en el prólogo de San Juan, empieza desde alto, ¿no? Por eso que detrás de San Juan se ve el águila, que es la figura que representa a San Juan. El apóstol que desde lo alto, desde los misterios más profundos de Dios, nos hace llegar el verbo hecho carne. Enfrente tenemos al apóstol San Pablo, porque justamente San Pablo es el apóstol del himno de la caridad, el amor de Cristo, y ese amor que brota del corazón de Cristo. La fe, la esperanza y la caridad son las grandes virtudes, pero solo una permanecerá y solo una es mayor, dice San Pablo: la caridad, el amor. Luego tenemos dos figuras muy elocuentes. San Francisco de Asís. Bueno, ¿qué es lo que tiene que ver San Francisco de Asís aquí? Justamente Cristo, en una de las apariciones a Santa Margarita María, le confía a San Francisco de Asís como director espiritual. Realmente muy interesante, una cosa que sucede en los místicos. Y al mismo tiempo le revela que San Francisco de Asís estuvo y fue alguien muy cercano, hablamos del siglo XIII, alguien muy cercano al corazón de Cristo, que tenía mucha devoción al corazón de Cristo. Esto se lo revela Jesucristo a Santa Margarita María. Y luego tenemos la figura de Carlos de Foucauld, que ahora dentro de poco va a ser, a Dios gracias, canonizado. Fue un grande santo del desierto algerino, y él justamente en su hábito llevaba el corazón con la cruz, que es lo que revela Jesucristo a Santa Margarita María. Y San Carlos de Foucauld va a dar una óptica del corazón de Cristo eucarístico. Entonces, entrar de lleno en la Eucaristía como misterio profundo del corazón de Jesucristo. Y luego tenemos de este otro lado los dos fundadores de la Visitación, de la Congregación de la Visitación, San Francisco de Sales y Santa Juana Francisca de Chantal. Luego, de esta otra parte, tenemos a San Claude de la Colombière, Claudio la Colombière, que fue el director espiritual de Santa Margarita María, cuando Margarita María fue muy criticada al inicio. La trataban de loca justamente por ese tipo de revelaciones que tenía. Entonces mandaron a Claudio la Colombière, que era jesuita, lo mandaron a asistir a la comunidad de los jesuitas a Parelemonial, pero al mismo tiempo que se ocupara de este caso difícil de Margarita María. Y justamente el Señor le había dicho a Margarita María: te voy a mandar mi amigo perfecto, le dijo Jesucristo. Y Claudio de la Colombière se va a ocupar de hacer pública estas revelaciones. Él es el que justamente va a manifestar en sus escritos, sobre todo en su retiro espiritual, las revelaciones de Jesucristo a Santa Margarita María, las va a manifestar por escrito. Va a durar muy poco en Parelemonial, 23 meses, prácticamente 2 años, y después lo van a mandar a Inglaterra. Luego termina sus años de vida en Lyon como formador de los novicios, donde va a enseñar esta devoción del Sagrado Corazón, y luego muere en Parelemonial, en la iglesia donde ahora está enterrado.
Después tenemos finalmente dos grandes santos, un grande santo más todavía, Juan Eudes, que es el primero, siempre contemporáneo de Santa Margarita María, que empieza con el culto litúrgico al Sagrado Corazón, antes inclusive de las revelaciones de Jesucristo a Margarita María. Juan Eudes va a fundar la Congregación de los Corazones de Jesús y María. Y él es el primero que instituye una fiesta al interno de su congregación, el primero que instituye la fiesta al Sagrado Corazón, haciendo una misa y un oficio litúrgico para el Sagrado Corazón. Y luego tenemos el padre Mateo, que fue un sacerdote misionero en Perú, que tuvo un milagro, se cura milagrosamente en la capilla de las apariciones. Y después entonces se vuelve un apóstol increíble del corazón de Jesucristo, sobre todo en el tema de la consagración de las familias al Sagrado Corazón y en la intronización de la imagen del Sagrado Corazón en las familias. Aquí tenemos el monumento funerario de Santa Margarita María. Simplemente aquí se ve la imagen del Sagrado Corazón tal como se reveló a Margarita María, es decir, el Sagrado Corazón coronado de espinas con una cruz plantada en el corazón. Y Jesucristo le dice a Santa Margarita, le dice, esta cruz plantada en el corazón significa que desde el momento de mi concepción la pasión estaba ya presente, la cruz estaba presente. Increíble, ¿no? De ver entonces como en el corazón de Cristo desde el primer momento de su concepción ya estaba presente el misterio de la cruz. Y la frase arriba que dice, yo te constituiré heredera de mi corazón. Y después simplemente para notar esta pequeña lámpara que se ve aquí, que está arriba de la tumba de Margarita María, le llaman la lámpara de Israel, porque en esta capilla se bautizó en los años inicios del siglo XX, se bautizó un judío convertido al catolicismo. Y entonces los sacerdotes que realizaron este bautismo y que estuvieron y que tenían el apostolado de esta iglesia, que eran judíos también convertidos, los padres Lehmann, quisieron como voto poner esta lámpara justamente para pedir al Sagrado Corazón por la conversión de los judíos. Hoy se habla muy poco de esto, pero existe y es importante saber y conocerlo y rezar también al Sagrado Corazón por esta intención. Vamos ahora a pasar a la capilla de Claudio de la Colombière, construida en 1930 para albergar el cuerpo de Claudio de la Colombière, que fue este gran director espiritual jesuita, gran director espiritual de Margarita María. Y aquí nos vamos a detener sobre todo en el fresco también de esta capilla, que nos habla también y nos cuenta parte de esta historia de las apariciones. Aquí se ve justamente Margarita María, se ve la Virgen y Jesucristo en el trono, porque en el 1680, ya casi al final de la vida de Santa Margarita María, ella tiene una revelación donde la Virgen María se le aparece y le relata, le cuenta dos cosas. Una primera, le muestra el corazón de Cristo como trono de justicia. Entonces es muy interesante también ver cómo la justicia y la misericordia de Dios van siempre juntas en ese corazón de Cristo. Y es el Cristo Rey, Cristo que reina y que reina en su corazón santísimo. Y después se ve por otro lado, aquí se ve Claudio la Colombière, que es el apóstol del Sagrado Corazón, San Francisco de Sales, y de un lado y del otro se ven 6 monjas de la Visitación que acompañaban Margarita María y que siguieron esta espiritualidad del Sagrado Corazón, y también los jesuitas por otro lado, que acompañaron y creyeron también a lo revelado por Claudio de la Colombière, entre ellos el famoso padre Juan Croiset, que escribió después un libro. Él se escribe cartas con Margarita María y escribe el gran primer libro en el siglo XVIII, escribe el grande libro de la devoción al Sagrado Corazón, muy conocido en
en Francia. Y esto justamente es la segunda parte de la revelación de la Virgen María a Santa Margarita María. Ella le dice que Cristo le ha transmitido este mensaje, diciendo cada uno tenía una misión particular. Unos, por un lado, a las visitandinas, hacer conocer la devoción, y los otros, hacer que esta devoción sea recibida con dignidad y mostrar el valor y la gracia que contiene esta devoción al Sagrado Corazón. Ahí se ve más el detalle del fresco, justamente, donde se ven las dos grandes figuras, San Claudio de la Colombière y Santa Margarita María. Y luego se ve entonces la tumba. Esta es la tumba donde están los huesos de Claudio de la Colombière y donde está el famoso cuadro que yo les decía al inicio, donde justamente Claudio de la Colombière celebrando la misa en el convento de las visitandinas, le da la comunión a Margarita María, y ella ve en ese momento tres corazones, los dos corazones de Claudio de la Colombière y el de ella, y el grande corazón de Cristo. Y ella siente que Cristo le dice, a partir de este momento, los tres corazones son un solo corazón con el mío. Y entonces ella ahí entiende justamente que los dos, ella y Claudio de la Colombière, tienen que vivir para esta devoción del Sagrado Corazón, santificarse con esta devoción del Sagrado Corazón. Van a ser a partir de ese momento hermanados en el corazón santísimo de Jesucristo. Terminamos entonces este peregrinaje pidiéndole al Sagrado Corazón que nos ayude a ser devotos de Él, que podamos realmente estar escondidos en ese Sagrado Corazón, que podamos reparar los pecados y las ofensas que se hacen al Sagrado Corazón, especialmente al corazón de Cristo expuesto en el Santísimo Sacramento, como Él mismo se lo dijo a Santa Margarita María. Que el Señor nos conceda a nosotros la gracia de tener justamente, de vivir en nuestra vida la devoción al corazón de Cristo y enseñarla también a los otros, enseñar a los demás a reparar las ofensas del Sagrado Corazón, de poder consagrarnos nosotros, consagrar nuestra familia y ayudar también a que otras familias puedan consagrarse al Santísimo Corazón de Cristo. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Su mirada serena desde el cielo me miró, borrando toda condena, mi maldad, Él perdonó. Tenía sus manos clavadas, flagelado el corazón, pagaba todas mis penas con su sangre y su dolor, con su sangre y su dolor. Crucificado a mi lado y muriendo por mi mal, pero Él no tuvo pecado y fue la cruz su pedestal. Porque si solo sus labios se teñían de verdad, mientras mi boca perdida en blasfemias y maldad, en blasfemias y maldad.
si solo sus labios se teñían de verdad, mientras mi boca perdida en blasfemias y maldad, en blasfemias y maldad. Padre que vas a los cielos, no pido bajar de aquí, pero al llegar a tu reino, Señor, acuérdate de mí. Señor, acuérdate de mí. Pero unas solas palabras y en la cruz yo fui ladrón, porque aún clavado y muriendo me robé su corazón, me robé su corazón, me robé su corazón. Presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Imaginémonos a cierta distancia del Calvario. Sobre un firmamento gris se divisan 3 cruces, de las que cuelgan 3 ajusticiados. Jesús es el que está en el centro. Hacia él miran los otros 2. San Lucas ha situado esta escena aquí en el Calvario, en el momento cumbre de la historia de la salvación. Jesús, como revelador del Padre, antes de morir, nos va a manifestar el núcleo de su misión y del mensaje que el Padre le había encomendado, la buena nueva de la gracia. Esta escena se presta a ser entendida en un sentido superficial, como Jesús es insultado por los 2 malhechores crucificados con él, y como uno de ellos, en el último momento, se atreve a orar a Jesús pidiéndole el reino. Pero hay algo más aquí. Se nos revela de una manera radiante que este que muere entre 2 malhechores ha venido a juzgar al mundo y lo hará con un juicio de misericordia. Es verdaderamente el Hijo del Hombre, el que debe venir con el poder y la majestad de Dios. Ante él, el buen ladrón hace una solemne confesión de fe. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Reconoce en Jesús al Hijo de Dios, que juzgaría al mundo. Sabe que el juicio último de Dios sobre la historia se realiza en este siervo humilde. Que la buena nueva ha llegado, que en tiempo de la gracia está aquí, que Dios no viene para destruir, sino para salvar. En la muerte de Jesús se inicia el juicio último de Dios, y al buen ladrón se le dieron ojos para contemplar como juicio de misericordia. Por eso pudo escuchar estas palabras de Jesús: hoy estarás conmigo en el paraíso. Es necesario que nosotros escuchemos y entendamos estas palabras con toda la fuerza y seguridad con que Jesús las pronunció. Yo te aseguro. En ella se manifiesta la autoridad de Jesús, su pretensión de tener la última palabra sobre el hombre. En este momento Jesús da testimonio también de sí mismo, de que Él tiene la llave del paraíso. En la cruz realmente se resume toda la historia de la salvación. Lo que Adán, por su rebeldía, cerró para todos, por la obediencia de este hombre, la misericordia del Padre la ha vuelto a abrir a todos. El paraíso. Y hoy mismo, aquí mismo, la humanidad ha quedado restaurada y el paraíso de nuevo es ofrecido a los hombres. ¿Cómo se realiza esto? Aquí está lo sorprendente. Dios solamente nos pide la fe. Hermanos, fijémonos en esta escena del Calvario, junto a la cruz de Jesús, 2 hombres crucificados.
Ninguno de los dos tiene obra o mérito adquirido, sino más bien todo lo contrario. Son representantes de la humanidad. Uno de ellos insulta a Jesús. Lo insulta diciéndole: no eres tú el Mesías, sálvate a ti mismo. Y a nosotros, el primero lo insulta como lo insulta a toda la gente, como lo hacen al jefe del pueblo. Pero este hombre lo hace por la desesperación. Si tú eres el Mesías, sálvate y sálvanos. Este grito es la angustia del hombre ante el misterio de la muerte y la trágica conciencia que solo Dios puede ser la respuesta liberadora. Por eso era impensable que el Mesías, el enviado de Dios, pueda estar en la cruz sin hacer nada para salvarse. Y no lo entendían eso. No entendían el misterio del sacrificio de Jesús. Y Jesús no ha salvado permaneciendo en la cruz. Y todos nosotros sabemos que no es fácil permanecer en la cruz. En nuestras pequeñas cruces de días, de cada día, no es fácil. Él en esta gran cruz, en este gran sufrimiento, se quedó así y nos mostró su omnipotencia. Y ahí nos perdonó. Ahí se cumple su donación de amor y surge para siempre nuestra salvación. Muriendo en la cruz, inocente entre dos criminales, Él testimonia que la salvación de Dios puede alcanzar a todo hombre en cualquier condición, incluso la más negativa y dolorosa. Pero el otro, respondiendo e increpándolo, le decía: ¿ni siquiera temes a tu Dios estando en la misma condena? Nosotros estamos aquí con razón, porque no hemos merecido con lo que hemos hecho. En cambio, este no ha hecho nada malo. Y dice Jesús: acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y Jesús le dice: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. San Dimas, el buen ladrón, se humilla y reconoce en un acto de fe al Hijo de Dios y al Padre por la sangre de su Hijo que estaba a punto de derramarse. Premió lo bueno que había hecho Dimas y le perdonó lo malo. En su amor insondable le concedió las gracias suficientes y necesarias para aquel acto profundo de fe. Hermanos, en este rato, junto al Señor, contemplemos las tres cruces. Contemplemos a Jesús crucificado, recibiendo las burlas, a uno de los ladrones descargando toda su rabia sobre él, y al otro lo miraba de manera distinta, porque algo se despierta en él al escuchar los insultos de su compañera y al ver al Señor en la misma situación siendo inocente. ¿Cuántas veces nosotros nos contagiamos de actitudes de los demás y podemos elegir con quién nos asociamos? Pero es importante darnos cuenta de estos mecanismos sociales en los que hay frases que nos llevan a tomar postura, frases que nos hacen sentir cosas, y por eso nos parece que la postura es nuestra. Pero nos manejamos utilizando condenas sociales. Esta es la gracia del buen ladrón. Se da cuenta a qué gente no tiene que escuchar. Se da cuenta hasta dónde puede tratar de convencer a otro que es víctima como él. Y con quien sí es interesante hablar realmente es con Jesús, víctima como ellos, pero inocente. Este le habla usando palabras que sabían que eran de Jesús. Usaba la palabra reino. Se ve que había llegado a él algo del mensaje del Señor. Esa gente es la que hay que buscar, gente como el buen ladrón, como Jesús, que cargan bien su cruz. Esos son los pobres que poseen el reino. Jesús quiso ser uno más entre ellos. Le agregó solo lo de ser inocente, pero vivió en su reino como uno más, sin querer salvarse a sí mismo. Y no lo hizo, sino que le abrazó a la cruz y dándole una mano a los demás. El buen ladrón, en esta oración tan linda
usar los mismos argumentos que nuestros enemigos, o quizás estemos mudos, que es una manera de gritar, porque nos ha invadido la lógica de salvarte a ti mismo y salvarlo a nosotros, a los de nuestro grupo. Cada uno tenemos que discernir dónde es que su lógica no funciona con Jesús, porque es la del enemigo. Acuérdense en eso sí, como dice el Papa Francisco, no se disciernen las ideas sino los sentimientos. Puede que nuestras ideas sean muy razonables, pero si estamos mudos, si nos quedamos de espectadores cuando atacan a Jesús, es que estamos contagiados de una lógica que no es la nuestra. Somos una víctima más y estamos pensando como el victimario. Y si escuchamos como el Señor le aseguró al buen ladrón que estaría en el paraíso ese mismo día, comprendemos el hoy. Sus gracias son hoy, son este mismo día, el que lo abarque la situación presente que estoy viviendo. La amistad con Jesús, especialmente la que se da en las malas, me devuelve ciudadanía, me hace inclusivo, me da ser parte de un reino, de la comunidad de todos los que se dirigen a Jesús como uno más y a cada uno de los demás como Jesús. Nosotros, los seguidores de Jesús, no vamos por la vida aferrados a la nostalgia de un pasado, no anhelamos un lugar, esperamos un encuentro. No guardamos algo, esperamos a alguien. Solo su cercanía y su amor puede calmar nuestro anhelo. La sentencia del cielo es inversa ante la cruz de Cristo. Una plegaria humilde funde dos cruces en un abrazo redentor. Hermanos, la salvación de Dios es para todos. Ninguno estamos excluidos. Todos somos llamados. Buenos, malos. La iglesia no es para los buenos solamente, o para los que parecen buenos, se creen buenos. Es para todos, preferiblemente para los malos, porque la iglesia es misericordia. Y este tiempo de gracia y de misericordia nos hace recordar que nada nos puede separar del amor de Cristo. Para quien en este momento está en una cama de hospital, para quien vive cerrado en una prisión, para los que están atrapados en depresiones, angustias, duelos, miren el crucifijo. Dios está con nosotros, permanece con nosotros en la cruz y a todos se nos ofrece como Salvador. Ninguno está excluido del perdón de Dios. El buen ladrón se dirige a su compañero diciéndole: pero tú no temes a Dios, mostrando arrepentimiento. El temor de Dios no es el miedo de Dios, es el temor filial de Dios, es el respeto que se le debe a Él, porque Él es el Padre. El buen ladrón evoca la actitud fundamental que abre la confianza en Dios, la conciencia de su omnipotencia y de su infinita bondad. En este respeto confiado que ayuda a hacer espacio a Dios y a encomendarse a su misericordia. Aquel hombre pide a Jesús que se recuerde de él. Cuánta ternura en esta expresión, cuánta humanidad. Es la necesidad de todos nosotros de no ser abandonados, que Dios esté siempre cerquita. De este modo, el condenado a muerte se convierte en un modelo de cristiano que confía en Jesús. Es un modelo para nosotros. Y también un modelo de la iglesia, que lo recuerdan las liturgias muchas veces diciendo: recuérdate, recuérdate, recuérdate de tu amor. En la cruz
Gracias, Señor, por tu presencia, gracias por tu compañía. Queremos poner nuestra patria en tu sagrado corazón. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Nos sentimos heridos y agobiados. Precisamos tu alivio y fortaleza. Queremos ser nación. Una nación cuya identidad sea la pasión por la verdad y el compromiso por el bien común. Danos la valentía de la libertad de los hijos de Dios para amar a todos sin excluir a nadie, privilegiando a los pobres y perdonando a los que nos ofenden, aborreciendo el odio y construyendo la paz. Concédenos la sabiduría del diálogo y la alegría de la esperanza que no defrauda. Tú nos convocas, aquí estamos, Señor, cercanos a María, que desde Luján nos dice: Argentina, canta y camina. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Amén. Hoy, reflexionando sobre las palabras de Jesús, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le dices al buen ladrón, ¿no? Las dos actitudes, la actitud del otro ladrón que estaba muriendo y hasta último momento renegando de Dios, y la actitud de este buen ladrón, que Jesús le dice: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Tan buen ladrón dice que le robó hasta el cielo a Jesús, ¿no? Y hoy fui a celebrar esta mañana temprano la misa a las hermanitas y me tocó el texto de que Jesús le hablaba a Jerusalén y le reprochaba no haber escuchado el mensaje del Señor, ¿no? Y no haber reconocido la presencia de Dios. Y en la antífona de la Aleluya decía: no endurezcan el corazón, ¿no? Y también llamaba a abrir los oídos, a no endurecer el corazón. Muchas veces nosotros, agobiados por los problemas o por las circunstancias de la vida, nos encontramos que tenemos un corazón de piedra que no me permite reconocer a Jesús. Por ahí
también se cierran nuestros oídos, no queremos escuchar nada, no queremos escuchar ni la palabra de Dios, no queremos escuchar consejo, no queremos escuchar nada de nada, ¿no? Y yo creo que para estar cerca de Jesús también hace falta, ¿no es cierto?, reconocerlo a Él, ¿no? Como este buen ladrón que reconocía que era el Mesías, aunque él estaba en la cruz y la estaba pasando, y él sabía que la estaba pasando porque había hecho las cosas mal, pero reconocía el señorío de Jesús. Entonces, les invito también a todos ustedes a abrir el corazón al Señor, abrir el corazón al Señor, ¿no? Pedirle a Dios que nos dé la gracia de tener un corazón misericordioso, un corazón semejante al tuyo. Todos los guardias de honor del Sagrado Corazón rezamos, ofrecemos nuestro tiempo, ofrecemos la vida, pidiéndole a Dios la reparación por nuestros pecados, pidiéndole a Dios que nos conceda la gracia de ser fieles a Él, a su palabra, de ser santos. Bueno, entonces también pedirle a Dios la gracia de que nunca nuestro corazón se ponga duro como una piedra, que nunca nuestro corazón sea insensible a las necesidades de nuestros hermanos. Pedirle a Dios la gracia de tener los ojos bien abiertos, para ver, para reconocer la presencia del Maestro en medio nuestro. Tener un corazón abierto, un corazón generoso, un corazón dispuesto a tender puentes, un corazón dispuesto también a evangelizar, a anunciar, un corazón dispuesto al servicio, un corazón dispuesto a alabar a Dios en todo momento. Y ahora les voy a dar la bendición. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado sacramental. Que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, sobre todas sus familias, sus buenas intenciones, permanezcan para siempre.